Buenas tardes. Ante todo, quiero hacer llegar mi agradecimiento al doctor Alberto Perales, al Instituto de Ética en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por permitirme poderme presentar en esta conferencia internacional sobre salud y ética que se organiza la Universidad de San Marcos. Mi nombre es José Carlos Palomino Vergara, soy médico de familia, doctor en medicina por la Universidad de Salamanca y ejerzo mi actividad asistencial en el 112, Gerencia de Emergencias del Sistema de Salud de Castilla y León. El tema que nos trae ahora, como se lo comentaba a los organizadores, es de alto interés debido al sistema de este mundo tan globalizado como es la inmigración y la respuesta que tenemos que dar los médicos desde el punto de vista de nuestro ejercicio profesional ante este fenómeno tan globalizado y tan polémico. De ahí que sugerí al doctor Perales hablar de bioética en la inmigración o bioética de la inmigración. Para ello, ante el fenómeno de impacto que está produciendo el fenómeno inmigratorio en todos los países, nuestra experiencia en España y sobre todo en Europa nos ha llevado a entrar en una reflexión de cómo los médicos o personal sanitario debemos de tomar en cuenta ciertas actitudes a la hora de enfrentar este fenómeno. Para ello, basados un poco en las consideraciones de la ONU, de la libre circulación de personas, de la libre elección de sitio para trabajar, del derecho a una vida mejor y sobre todo también de las políticas inmigratorias, sobre todo multilaterales, que se están llevando a cabo, todo ello considerando los principios fundamentales de la ética médica como son la justicia, la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia, nos ha llevado a los profesionales de la sanidad a tener una serie a dar una respuesta desde el punto de vista de actitudes de consenso, a las distintas autoridades sanitarias a la hora de enfrentar este fenómeno de sanidad en el tema de la salud. Para ello, nos abarcan dos cuestiones muy importantes. ¿Qué es la inmigración? ¿Es un fenómeno enriquecedor o es un problema social que tenemos que resolver? Desde el punto de vista de Europa y de España específicamente, la inmigración se ha convertido en un problema social a resolver. Hay estereotipos y estigmas que llevan en estos momentos a tener una percepción negativa de la inmigración. ¿Qué puntos son los que que nos hemos encontrado en el ejercicio de nuestra profesión? Que la población autóctona ve al inmigrante como una persona que viene a quitarle el trabajo. Que, dado el estado de bienestar y las prestaciones sociales que se dan en Europa, ven que ellos van a ser reducidos en sus accesos a los beneficios sociales. Tienen una sensación de invasión ante las nuevas formas o modus vivendi de estos nuevos inmigrantes. Hablan de un efecto llamada, y solo dicen que se deben de aceptar a los integrales. Esto de que vienen a quitarnos el puesto de trabajo, mayormente se da una respuesta a que efectivamente eso no es cierto. En Europa la población ha envejecido y necesita una alta incidencia de inmigración, por lo menos para poder mantener el sistema del estado de bienestar y de seguridad social con las aportaciones de los trabajadores en activo, cosa que ahora hay mucho más tendencia de población envejecida y de población productiva más disminuida. Y para poder mantener el sistema se necesita de una nueva llegada de savia nueva y de gente nueva. En cuanto a la reducción del acceso de los beneficios sociales, hay que reconsiderar dos presencias de la inmigración en Europa. La legalmente establecida, la del inmigrante que efectivamente paga sus impuestos, la que paga su seguridad social y para nada va a haber reducido el acceso para nada de las prestaciones sociales de los propios del Estado europeo. Eso sí, hay que considerar un punto importante, los que no están legalmente establecidos y que están en una situación de indefensión.
pero que por derechos humanos para nada van a ver reducidos sus efectos, porque dentro del estado de bienestar en Europa y sobre en España se contempla una legislación que nos ayuda a proteger a este sector de población, digamos, más susceptible a estar en momentos de menos igualdad respecto a la población autóctona. En cuanto al efecto de llamada, que es lo que siente o lo que se dice de la inmigración, es duro tener que decir que ¿qué ser humano va a abandonar su país de origen, va a abandonar sus raíces, su cultura, cuando se encuentra bien? Lo que produce la inmigración en estos momentos son salidas de personas que en su sitio de origen no tienen las condiciones mínimas de mantener un estatus de vida adecuado a los cánones, digamos, de lo que se llama salud y bienestar, y de proyección social y de progreso económico. Esto, que dicen efecto de llamada, no es así. El inmigrante sale por una necesidad o económica o necesidad de proyección social y de mejora de su estado o modus vivendi. En cuanto a aceptar a las personas integrables, como auguran algunos en este fenómeno social y lo quieren resolver de esta manera, es duro tener que decir que esto es un mandato de derechos humanos a no seleccionar a nadie ni por sexo, cultura o religión a la hora de introducirse dentro de un Estado, sea el que sea, siempre y cuando aceptando sus similitudes culturales. En ese aspecto hay que decir claramente que los estados tienen que formarse en, digamos, educación intercultural para poder afrontar este tipo de cosas. Y luego la llamada aumento de la delincuencia o de las enfermedades infecciosas es un argumento llevado a cabo por algunos estados con el fin de aumentar esta percepción negativa que yo creo, y con mucha tristeza en el Perú he visto frente al fenómeno masivo de la inmigración venezolana, donde veo que algunos medios de comunicación de forma insidiosa están colocando el nombre de Venezuela frente a hechos delictuosos como venezolano choca, venezolano roba, venezolano pega, ¿no? Cuando en realidad, si son delitos, el tipificar siempre e ir nombrando una población o un extracto cultural siempre va a crear este sentido negativo de la inmigración. Estos puntos nos llevan, pues por supuesto, a considerar unos aspectos éticos ante la inmigración. ¿Cómo debemos de actuar los nacionales ante esta situación? ¿Cómo debemos actuar los médicos que nos dedicamos, digamos, al cuidado de la salud de las personas que nos son encomendadas a través de nuestra formación? Para ello, en el caso de España específicamente, nos hemos tenido que reestructurar o reconvertir y sacar desde el ordenamiento internacional, ¿no?, las formas jurídicas de cómo actuar correctamente con nuestros pacientes y sobre todo con el paciente, con el inmigrante. La OMS, en su artículo 27, habla de los derechos de la salud, del bienestar, de la estabilidad. Esto nos lleva a que en España se desarrollen dos tipos de leyes, que son el Real Decreto del año 89 y una ley orgánica publicada en el 2002. ¿Qué dicen estos? Nada más que refundan un poco en el artículo 43 de la Constitución española, que todo ciudadano residente en España, nacido o residente, tiene derecho a la salud y a la protección de la salud. Lo que abarcan esos decretos es la asistencia sanitaria. ¿Qué pasa en el año 89? Hasta cierto momento, este Real Decreto, el ciudadano español solo era atendido dentro del ordenamiento del sistema de salud de acuerdo a unas prestaciones o porque aportaba algo, pero los que no aportaban nada al sistema de salud, estoy hablando de los que residían nacionales, se aumenta la prestación sanitaria al estrato de población que no ha contribuido al sistema. Y también se amplía a todos aquellos extranjeros residentes en España. Posteriormente, la Ley Orgánica del año 2000
ante el fenómeno de inmigratorio en España, que crece progresivamente y exponencialmente, desarrolla una ley donde dice el derecho a la protección y a la asistencia sanitaria a todos los residentes en territorio español, independientemente de que hayan nacido o no, independientemente de su situación administrativa, sea legal o irregular. Esto lleva a que por lo menos durante unos 12 años previos a la crisis se desarrolla una protección a la salud tanto del nacional como del inmigrante. Hasta ahí iba todo bien, podíamos aplicar todo el tema de justicia, se desarrollaron, digamos, movimientos de equidad para poder disminuir la desigualdad en salud del inmigrante, y nos fue permitiendo trabajar, digamos, de forma positiva en el desarrollo de programas de integración, de salud preventiva y en programas de atención, digamos, al inmigrante en programas de prevención. Llega la crisis del año 2007 y aparece el decreto del 16 del 2012. ¿Qué dice este decreto? En salvaguardarla del sistema y para evitar la quiebra del mismo, a partir de ese momento, todo inmigrante en situación irregular solo será atendido en los servicios de salud del Estado siempre y cuando estemos ante una situación urgente. Para atrás quedaba todo lo logrado en materia de prevención, de atención primaria, de rehabilitación y de formación en salud y de hábitos saludables. Ley que fue, digamos, cuestionada por los colectivos médicos, entre ellos los comités de ética, y ante esta situación empieza la disyuntiva, ¿no?, de decir como médico hasta qué punto yo puedo dejar abandonado a un paciente cuando mi principio ético me indica todo lo contrario respecto a lo que el decreto del 2012 imponía a los médicos del sistema público de salud a la hora de atender a los pacientes. Entran las divagaciones, entran las polémicas y verdaderamente se llega, a Dios gracias, a dar una respuesta un poco mediada e intermedia, donde efectivamente se dicen dos cosas. En cuanto a la urgencia, el concepto de urgencia, si bien el concepto de emergencia queda claro, el de urgencia es muy subjetivo y muy variado, lo que llevaría a muchas interpretaciones por parte de los inmigrantes a ir directamente a los hospitales para que sean atendidos, aunque la situación no sea una urgencia. Esto recargaría al sistema y para nada solucionaría el problema de salud de los inmigrantes, sobre todo los que están en situación irregular. Por otro lado, el colectivo médico se da una respuesta al gobierno diciendo que esta ley no se ajusta a derecho porque tiene carácter retroactivo, porque si bien si se aplica en el año 2000 y a partir del año 2012, es a partir de 2012 cuando se debe de aplicar a los inmigrantes la asistencia solo urgente, perdieron sus derechos también los inmigrantes que hasta el año 2012 la tenían. Esto nos creó un problema, digamos, el sentido de la justicia y de la autonomía médica, porque nos prohibían atender a pacientes que ya los teníamos, digamos, fichados en nuestros temas de atención primaria. Los colectivos dicen y empiezan a hacer las protestas que la ley no está atentando contra el principio básico de protección a la salud. Dicho esto, se define entonces un plan de acción frente al gobierno y se le pone la solución, que desde el comité de ética creo que fue la mejor, que fue, siempre y cuando la situación sea urgente, primero, considerar que el decreto de 2012 no debe tener carácter retroactivo, o sea, que el inmigrante con situación irregular al año 2012, que tenía una asistencia integral y pertenecía al sistema de salud y recibía todas las prestaciones, debería de mantenerlas. Segundo, se definía la urgencia tal como lo especificaba este Real Decreto como algo incongruente y subjetivo que no iba a solucionar el problema, sino iba a llevar a una recarga más del sistema, y esto iba a atentar con la eficacia
y la mejor eficiencia del sistema. De acuerdo a ello, se debería de hacer un paquete básico de atención a todo inmigrante en situación irregular en materia de atención primaria, en materia de formación en la salud y en materia de prevención de enfermedades. Paquete básico que la OMS manda y nos permite ahora, en esto mismo, nos ha permitido trabajar con mucha más soltura y enfrentar el tema de la inmigración de una manera mucho más humana, más justa y con más equidad. Esto también nos ha hecho andar a nosotros los médicos en la llamada formación, digamos, intercultural, el respeto que hay que tener ante el inmigrante sobre su concepto de salud, sobre su concepto de enfermedad, de cómo vive el tema de la enfermedad y el respeto y el tener un concepto mucho más amplio de los distintos grupos culturales que se acercan en estos momentos, tanto Europa como España, para ir quitando todo ese estigma de que dicen que abusan del sistema o que van a quebrar el sistema, cuando en realidad lo único que iban a conseguir con ese decreto del 2002 es una injusticia, una falta de respeto a los principios éticos que manda el ordenamiento internacional, un incumplimiento de la Constitución en su artículo 43 y, sobre todo, digamos, una desigualdad, un aumento en la desigualdad de salud de la población inmigrante, en este caso de la irregular. A Dios gracias, hace poco este decreto ha sido derogado. ¿Qué he querido decir con esto? Es que hoy por hoy, dado el impacto de la inmigración en el mundo y por lo que veo, ya no solo en Europa, también en el Perú, veo cómo se están produciendo fenómenos de inmigración, digamos, masivos. Los profesionales, la ética actual debe de considerar desde el ordenamiento internacional y desde su propia legislación interna todos estos parámetros que estamos. Primero, salud. El inmigrante, independientemente de su situación, tiene derecho a la salud y a la protección de la salud, al derecho a una asistencia básica y a la rehabilitación de las consecuencias de digamos, deterioro de su estado de salud. Segundo, a crear políticas multilaterales en materia de inmigración que mejoren la situación administrativa de aquellos que se encuentran en una situación irregular. Descartar y desechar todos los temas de efectos llamada, mal llamados y mal interpretados, que lo único que están consiguiendo es estigmatizar la inmigración. Segundo, los profesionales médicos debemos de considerarnos ya unos factores activos en el proceso de integración de todos los inmigrantes y en defensa del sentido de justicia y de la beneficencia que marca la ética médica. Debemos de dar respuestas claras dentro de la organización interna y jurídica, tanto constitucional como de desarrollo del sistema de salud de cada país, en dar respuestas en paquetes básicos de salud a esta población inmigrante y sobre todo formarnos en el fenómeno de educación intercultural, básico e importante para poder ayudar y considerar que esta población que viene a un país, en el caso del Perú, se vaya integrando. Y también debemos de considerar dos cosas: que la integración total nunca se va a dar de primera generación, sino se va a dar en la segunda o tercera generación de los inmigrantes que hayan venido al Perú, o en el caso de los que tenemos en España, que estamos viendo con gratificación, es la tercera generación la que ya ha considerado esta dualidad cultural y que los médicos se han sensibilizado en formación intercultural. Con esto quiero dejar a la audiencia que hoy me oye y que perciba de esto una inquietud, ¿no? Estamos ante un fenómeno globalizado, estamos ante un choque de culturas, más tenemos que valorar en el caso del Perú que ya hay un choque intracultural que debemos de abordar
con políticas de consenso en materia de salud. Esto corresponde a los comités de ética y en estas conferencias que hoy veo que se realizan en el Perú, debemos de abordarla también a nivel de Europa y a nivel de la América del Norte para poder entablar políticas sanitarias de actuación básicas, comunes, con el fin de poder tener protegida en materia de salud y poder tener unos comportamientos uniformes y unos protocolos necesarios. Creo yo que esto es la reflexión que os dejo. Creo que he hecho un resumen un poco corto de lo que ya es un tema que debemos ir profundizando todos desde el punto de vista de nuestro desarrollo profesional, donde la ética hoy por hoy es una parte importante en el desarrollo de nuestra profesión y es lo que vamos a dejar a las generaciones posteriores y futuras a la hora de actuar en su quehacer profesional. Estamos hablando de seres humanos, de personas que sufren, de personas que han dejado su país, que han perdido un desarraigo y que debemos dar una respuesta positiva, por lo menos en materia de salud. Muchas gracias a la audiencia, espero no haber sido muy largo ni pesado y haya quedado esta inquietud y a disposición de preguntas o en la medida que el comité de organización decida, pues a vuestra disposición para más conversaciones y hasta otra oportunidad. Buenas tardes y muchas gracias.